Que el Dios Todopoderoso bendiga en abundancia a todos nuestros hermanos en los diferentes lugares que nos alcanzan a escuchar. Gloria al Señor. Entramos en un año importante, el año 2026, y creemos que en este año el Dios Todopoderoso te va a bendecir grandemente, abundantemente. Dios hará las cosas que Él te prometió. Gloria a Dios, así que espéralo. Abre conmigo la palabra del Señor. En el libro de Apocalipsis quedamos en una primera sesión importante, pueblo del Señor, hablando de la alabanza en el cielo. Hoy quiero enfatizar y enseñar un asunto importante en Apocalipsis capítulo 19, el versículo 9, para que abras conmigo allí la palabra del Señor y puedas aprender un poco acerca de esta grande verdad. ¿Cuál es el propósito por el cual estamos aquí dándole continuidad a este estudio previo del libro de Apocalipsis? Para que todos tengamos ese conocimiento, para que todos tengamos esa, gloria a Dios, ese conocimiento de la profecía bíblica y podamos entender. El versículo 9 de Apocalipsis capítulo 19, escuche cómo dice. Ahí tienen, más que todo, cada Biblia tiene un título y es la cena de las bodas del Cordero. Y quiero leer a favor de todos en el nombre poderoso de Jesús, para gloria y honra del Dios Todopoderoso, el Padre, el Espíritu Santo del Señor. Y escuche cómo dice Apocalipsis capítulo 19 en el versículo 9, dice: y el ángel me dijo, escribe. Lo importante es que ahora sigue continuando esa revelación que Juan tiene, y es que ahora él escucha al ángel y el ángel le da una orden. ¿Cuál orden? Que escriba. Lo que podemos observar aquí es que Dios hace de la vida de Juan un escribano. Y eso ya nos revela un asunto importante. Y observemos algo como le dice el Espíritu de Dios a Juan. Y el ángel me dijo, el ángel le va a decir algo, escribe. ¿Qué le dice? Bienaventurados. Observemos que esta palabra la hemos explicado una y otra vez y es importante que tengamos conocimiento previo acerca de cada palabra, su origen, para así poder enseñar la palabra de Dios con verdad, con veracidad. Y esta palabra para bienaventurados es la palabra bendito. Gloria a Dios, esta palabra significa bendito. Algunos se han quedado sencillamente con el significado de 3 veces felices, y eso está importante, pero esta palabra bienaventurado nos enseña, nos habla de la bendición, de una persona que es bendita. ¿Quiénes son benditos aquí? Dice, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Obviamente va a haber una cena porque va a haber unas bodas, y esas bodas específicamente van a ser las bodas del Cordero. Esto nos está enseñando que el Mesías Yeshua, él va a casarse, y es algo para hablarnos acerca del matrimonio. Gloria a Dios. Y va a presentar a su amado pueblo, que es su esposa, la va a presentar delante del alba. Pero recuerda que hay algo importante, dice, bendito o bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Cuando habla de ser llamado, debes tener en cuenta que una cosa importante es, o diferente que nos habla la Escritura, es ser llamado, ser elegido y ser fieles. Son 3 titularidades importantes que demarcan una diferencia, pero se desarrolla en un mismo propósito, cual de un pueblo que decide seguir al Señor. Pero cuando está diciendo aquí dentro de estas 3 palabras, solamente expresa una. ¿Y cuál es la palabra llamados? Dice, bendito los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Por qué aparece la palabra llamados y no elegidos? Porque la palabra para llamado indica que nosotros debemos obedecer.
Por eso está esta palabra escrita ahí acerca de llamados, bendito los que son llamados, porque aquellos que han sido llamados es porque han obedecido. Es importante. Ahora sigue leyendo. A la cena de las bodas del Cordero. Cuando habla del Cordero, esta palabra para Cordero debes resaltarla en tu Biblia, en las Escrituras. ¿Por qué? Porque aparece el Mesías como un ícono, una representación metafórica como un Cordero. Y todo esto es para recordarnos que Él es ese verdadero Cordero, ese Cordero que fue crucificado, ese Cordero que fue propiciado, que fue sacrificado por nuestros pecados, que fue molido. Por lo tanto, aquí lo que nos busca enseñarnos y revelarnos es que estos que han sido llamados a esas bodas es porque están siguiendo a este Cordero inmolado. Observemos, y dice, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y cuando habla de que son palabras verdaderas de Dios, ¿qué nos enseña? Que estas palabras es importante que nosotros le confiemos, que tengamos gran fidelidad y confianza en estas palabras, porque es la profecía revelada por el Espíritu de Dios. Escuchemos y leamos el versículo 10 de Apocalipsis capítulo 19. Dice, yo me postré a sus pies para adorar. ¿Qué está enseñando? Que Juan, al ver esta revelación, que por supuesto es relevante para su pueblo, Juan no hace otra cosa sino que postrarse a los pies del ángel y comienza a adorar. ¿Por qué él quiere adorar el ángel? Porque el ángel le revela algo importante que todos queremos conocer. Y lo que queremos conocer es qué pasará con nosotros, con el pueblo de Dios, una vez más cuando nosotros nos vayamos con el Señor. Está dando la revelación de las bodas del Cordero. Este hombre de Dios, Juan, se postra a los pies del ángel para adorar. Pero ¿cuál es la actitud del ángel? Dice, y el ángel me dijo, mira. Y esa palabra para mirar tiene que ver con percibir, tiene que ver con ser orientado en un asunto verdadero. El ángel llama la atención de Juan y le dice, mira, es decir, que Juan no estaba mirando más allá, sino que la posición de Juan de él postrarse para adorar al ángel no era una actitud concerniente ni agradable, es tanto que el ángel la rechaza. Ahí por lo tanto debes tener en cuenta es que hay personas en la actualidad, y aprovecho para dar una aplicación aquí, hay personas que le oran a los ángeles, hay personas que le piden a los ángeles, y sabes algo, que esas son oraciones que no están diseñadas, no son oraciones muy buenas, no son oraciones que son a Dios. El ángel rechaza ese asunto de adoración porque el hombre no debe adorar a los ángeles. Debes tener en cuenta que la palabra ángel en hebreo es malaquín, significa uno que es enviado. Por lo tanto, el ángel, si te está dando esa palabra, esa es una asignación o una responsabilidad que tiene ese ángel. Dios no nos manda en ninguna manera para que nosotros adoremos ángeles, para que nosotros dentro de un asunto mucho más allá que tiene que ver como un asunto pagano, tiene que ver como un asunto salido de la verdadera adoración. Hay personas quienes aseguran y dicen que, por ejemplo, y por supuesto es una falsa doctrina y lo voy a decir, y quizás de pronto algunos me odiarán, pero no importa, la palabra de Dios, no odiarás al pastor Héctor, odiarás y rechazarás la palabra. Algunas personas lo primero que dicen es, y siendo predicadores, ministros, que se la pasan de guerra en guerra espiritual, y escúcheme, y ellos dicen que tienen montado al arcángel Miguel. Entonces eso es algo antibíblico. Escúcheme, sáquese eso de la mente. Aquí observamos algo que los hombres de Dios no debemos postrarnos delante de ángeles para adorarlo.
ni mucho menos vas a tener que tener un arcángel o un ángel, qué sé yo, con nombre diferencial, ya sea Miguel, ya sea Gabriel, montado encima tuyo. Eso no es bíblico, eso se llama brujería, porque los que montan un espíritu sobre alguna persona es espiritismo. Aquí lo que tiene que ver es un asunto de una manifestación divina de Dios que es muy diferente. Y escuchemos, Luis dice que yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. El ángel rechaza esta actitud de Juan. Dice, yo soy consiervo tuyo. ¿Qué significa esa palabra consiervo? Significa yo soy tu colaborador. Yo he venido con un propósito de ayudarte. Gloria a Dios, un propósito de poder afianzar y darle cumplimiento a esa asignación, a esa responsabilidad, a ese llamado que tú tienes de parte de Dios. Para eso están muchos ángeles del Señor, no para hacer lo que nosotros pidamos o le digamos o le entreguemos órdenes, escuchemos. Eh, Bien, yo entiendo y creo mucho en las manifestaciones sobrenaturales de Dios, pero hay personas que se pasan demasiado, hay personas que se creen más allá de lo que Jesús nos puede enseñar. Escuchemos. En Mateo capítulo 4, al finalizar ese capítulo, dice que hablando acerca de la tentación del Mesías, que Satanás tienta la naturaleza humana del Mesías, una vez cuando el Señor, Él vence estas tres tentaciones de Satanás, dice que los ángeles venían y le servían, pero es porque Él venció, es porque Él está haciendo esa obra que le ha sido asignada. Entonces, amado pueblo del Señor, el asunto aquí en una aplicación, no hay un interés en el reino de Dios en que ahora, de cierto modo, de cierta manera, los ángeles te tengan que lavar la ropa, te tengan que organizar calzado, te tengan que buscar pendientes o cosas. Ellos no son llamados para ese nivel de cosas. Cuando la Biblia en Mateo capítulo 4 nos enseña y nos habla que vinieron ángeles y le servían, es porque ellos le trajeron al Mesías pan del reino. Él había terminado un ayuno de 40 días y por lo tanto él necesitaba ser alimentado por los ángeles. Eso es cierto de que los ángeles de Dios nos pueden alimentar a nosotros en cierta manifestación, pero escuchemos, eso no se volvió a ver más en las escrituras, lo cual nos resalta desde ya que son manifestaciones específicas para un momento y un día específico. Eso no es que se va a estar repitiendo en ti cada día, cada 2 días, cada 3 días, cada semana. Amado pueblo del Señor, debemos respetar las manifestaciones y las asignaciones divinas del Señor para con su pueblo. El versículo 10 dice, mira, no lo haga, le dice el ángel, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y esa palabra para retener el testimonio es mantenerse firme, anunciando ese evangelio del reino de Dios. Y retener ese testimonio de Jesús es cuánto nosotros proclamamos el nombre del Señor. Esta palabra no quiere hablar de ti, no es que el mundo tenga que hablar bien de ti. Estamos hablándonos o nos está enseñando la escritura es de aquellas personas que han retenido el testimonio del nombre del Señor, que están hablando una y otra vez, que no cesan, no se detienen por hablar del nombre del Señor. Es importante que aprendamos nosotros a interpretar en las escrituras para llevar un mensaje de salvación a todos con verdad. Escuchemos, dice, ¿por qué? Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí hay una palabra importante. La profecía es, observemos, es catalogada esa profecía, ese espíritu de la profecía, dice que es el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Cuando habla acerca del testimonio de Jesús, ahora sí confirmamos un asunto que debemos tener en cuenta, y es que cuando se habla de retener el testimonio del Mesías, de Jesús,
no está hablando de ti, sino que está hablando de ese espíritu de la profecía. Y cuando nos habla del espíritu de la profecía, no es que cada vez que yo quiera profetizar en algunos arrebatos, llamados sobrenaturales, yo lo tenga que hacer. Escuchemos, está hablando que el espíritu de la profecía es esta palabra del Señor que ha sido escrita. Está hablando de esa profecía que se va a generar en un cumplimiento. Puedo darte un dato importante, ¿cuál es? El 99% del pueblo del Señor desconoce la profecía bíblica, no sabe qué va a suceder de aquí en adelante, porque desconocen las profecías bíblicas. Y el testimonio del Mesías se mueve, escúchame, en ese espíritu de la profecía, no en la profecía que tú puedas generar y dar. Está hablando de la profecía que está escrita como Isaías o Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Lamentaciones, que tiene que ver con Jeremías mismo. Así que, amado pueblo del Señor, debemos ser fiel a la Escritura, a la palabra del Señor, para nosotros predicar y anunciar este evangelio de Dios con verdad. Ahora entremos en unos versículos importantes, y es el versículo 11. Dice, habla acerca del jinete del caballo blanco. Entonces, esta palabra para entonces expresa un cambio. Gloria a Dios. ¿Cómo lo sé? Porque te está hablando de un ángel que le está hablando a Juan, pero cuando Juan deja de ver esa visión y observemos, ahora va a haber una nueva visión. Escuchemos esa palabra y la voy a volver a repetir. Juan deja de ver esa visión, un ejemplo con el ángel, que le decía, que le reprochaba ese nivel de adoración, para ahora darle continuidad a una nueva revelación. ¿Escuchaste eso? Cuando hablamos de nuevas revelaciones, una y otra vez en las Escrituras, a través de una palabra del Señor que está aquí, por ejemplo, entonces es porque ya las nuevas revelaciones dejaron de ser. Nosotros las revelaciones que tengamos no son nominadas nuevas revelaciones, lo que es una continuidad o una confirmación de algo que ya ha sido revelado. Por consiguiente, vemos que esta revelación sucedió cerca del siglo I. Por lo tanto, las revelaciones que a nosotros nos guían no son nuevas revelaciones, son revelaciones que nos han acompañado a nosotros a través de las generaciones. Pero ¿sabe cuándo llegamos nosotros a aprenderla? Solamente en el año 2026. ¿Por qué? Porque así sucede con muchas personas. Muchas personas son neófitas, muchas personas no conocen la profecía bíblica, muchas personas leen un texto una y otra vez y pasan desapercibidos esas revelaciones importantes. Ahora dice, entonces vi el cielo abierto. Cuando habla del cielo abierto, ¿qué se te debe venir a la mente? Habla de revelaciones. Es decir, que el cielo abierto está hablando de una manifestación que esencialmente va a suceder desde los allíes, desde los cielos. ¿Cuál es? Y he aquí. Esa palabra para he aquí tiene que ver con una revelación importante. Cada vez que veas y leas, la palabra he aquí te está diciendo, detente, que hay una revelación importante. Quiero que te detengas aquí porque hay una revelación. ¿Y cuál es la revelación? Dice, he aquí un caballo blanco. Cuando habla de ese caballo blanco, ese corcel blanco, ¿qué nos enseña? El corcel blanco nos está hablando de la pureza, nos habla de la santidad, pero no solamente nos habla de la pureza, o el color blanco en este caballo no solamente nos habla de la santidad, sino que nos habla también de la conquista. ¿Cómo lo sabemos? Recuerda Apocalipsis capítulo 6, cuando habla de otro caballo blanco, cuando dice que el que lo montaba tenía un arco y salió venciendo y para vencer. Es el anticristo, pero este caballo blanco que está acá, el que lo va a montar, no es el anticristo. Él es el Hijo de Dios, el Mesías, quien vendrá en la segunda venida. Por lo tanto,
estos versículos que vamos a leer nos van a estar hablando de lo que sucederá en la segunda venida del Mesías, para que lo tengas en cuenta, gloria a Dios, lo que va a suceder en esa segunda venida del Mesías, amado pueblo del Señor. Y es relevante todo estos versículos. Dice: he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un nombre, se llamaba Fiel y Verdadero. Esa palabra para fiel se conecta con la palabra verdadero, es decir, fiel habla de fidelidad. La palabra para verdadero está hablando de algo que es verdad, algo en lo cual hay que guardarle completa fidelidad y creerlo, porque no hay engaño en eso. Ahora dice, él se llamaba Fiel. Y la palabra para nombre aquí, ¿cómo lo sé? Porque dice se llamaba, es decir, tiene un nombre. Está hablando de identidad, está hablando de carácter, está hablando de autoridad, está hablando de poder. Él tiene un poder, y el poder es su fidelidad y es su verdad. Él es fiel y él es verdadero. Y además de todo dice, con justicia juzga y pelea. Podemos observar que en el versículo 10, en este versículo 11, gloria a Dios, aparece la Y repetidamente. Vamos a contar cuántas veces aparece la Y. Aparece antes del he aquí 1, aparece de el que lo montaba, y el que lo montaba 2, se llamaba Fiel y Verdadero 3, y con justicia juzga y pelea 4, y pelea 5. ¿Por qué? Aparece una letra, se repite una y otra vez, porque el número 5 nos habla de lo incompleto, que nos enseña nosotros sin la venida del Mesías a nuestras vidas, sin la venida del Señor sobre la faz de la tierra, somos incompletos. Es para revelarnos a nosotros estos asuntos importantes, pueblo del Señor, que nosotros sin la presencia de Dios somos incompletos. Algo que nos revela en la última palabra, el versículo 11, es que con justicia juzga y pelea. ¿Te han enseñado que Jesús es un guerrero? ¿Te han enseñado la característica verdadera del Mesías? Nosotros solamente estamos acostumbrados en ver y en creer en un cordero que fue como inmolado. Solamente estamos nosotros viendo y creyendo en el Mesías, aquel que lloró frente a la tumba de Lázaro. Y por consiguiente aplicamos eso, que Dios llora cuando tú pecas, y que Dios se aflige cuando tú pecas, y que Dios llora por tu pecado. Eso no es bíblico. Escuchemos, este Mesías, este Jesús, está revelándonos algo importante, y es que además de ser Él un cordero que asumió esa asignación para morir por nosotros en el madero, ahora se revela como ese guerrero de Dios. Él va a pelear en aquel día, y si Él no asume esa asignación, esa función de lo que Él es, un guerrero, aquel día Él va a batallar contra las naciones, y nosotros estaremos allí con Él. Y dice, y con justicia juzga. Él va a juzgar, y no solamente va a juzgar, sino que también va a pelear. Observemos la característica que quiero que aprendas del Mesías. Y sus ojos eran como llamas de fuego. Cuando nos habla que sus ojos eran como llamas de fuego, ¿qué nos está enseñando eso? Nos enseña la característica, nos enseña el carácter del Mesías. Eso que Él llora por tus pecados. No lo entiendas así. Nosotros seremos pasados por sus ojos, y cuando nosotros seamos pasados por sus ojos, ¿qué hay en sus ojos? Llama, hay fuego. ¿Han leído el pasaje cuando dice que todo lo que seamos pasados por el fuego, si es heno, si es hojarasca, todo eso se quemará y sufrirá pérdida? Pero si es oro, si es piedra preciosa, tendrá un valor más fuerte. Eso nos enseña algo, que Él conoce todo de nosotros, y aquello que no es agradable ante sus ojos será quemado. Observemos lo que sigue enseñándonos la palabra. Dice, y había en su cabeza muchas diademas. Nos está hablando de su reinado.
tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Aquí es para revelarnos algo. ¿Por qué el Mesías conoce un nombre? Un nombre que solamente él conoce. Es para enseñarnos a nosotros que en la eternidad todo será nuevo. Él tendrá una nueva asignación, una nueva función en esa eternidad y solo él conoce. Es porque el Eterno mismo busca darnos a nosotros en particular, que cada uno individualmente, independientemente, podamos experimentar en esa eternidad, vale la redundancia, la eternidad misma la vamos a disfrutar. Pero ¿sabes algo? Así como Diana Fontalvo Estrada, así como Eva Narváez, así como Pedro Navarro, así como todos los que alcancen a observar y a ver estas enseñanzas bíblicas, gloria a Dios, y puedan compartir, cada uno de nosotros en particular vamos a experimentar esa eternidad, independientemente de nuestros hermanos que estemos allí. Eso es para revelarnos a nosotros cuánta dimensión habrá en esa eternidad. Amado pueblo del Señor, Dios es un Dios maravilloso. Y sigue diciendo el versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Por qué habla de su ropa teñida en sangre? Porque habla de que Él va a pelear. Él viene a pelear. ¿Y sabe qué? Él va a derramar sangre. Si no lo sabías, Él va a derramar sangre. ¿Conocías esa identidad del Mesías? Te la revela las Escrituras y es algo que nosotros no podemos pasar desapercibido, y todo el tiempo el pueblo se la pasa diciendo, no es malo, pero todo el tiempo el pueblo se la pasa diciendo Dios es amor, Dios es bondadoso, Dios es un Dios de misericordia. Pero también has anunciado que Dios es un Dios de juicio. También has anunciado que el Mesías, Él juzga, que Él pelea, y que cuando Él juzga con justicia, que los que no estén inscritos en el libro de la vida serán borrados. Eso es para revelarnos a nosotros una característica mesiánica, y es que Él es el Verbo de Dios. Y esta palabra en el Verbo de Dios, en sus ropa teñida en sangre, esa palabra para verbo está hablando que Él es el Dabar, que Él es la palabra, y por consiguiente, a aquellos que rechazaron su palabra, aquellos que no quisieron nada con Él, esas personas serán asesinados y destruidos por el Mesías cuando el día que Él regrese. Aquellos que no se quieran someter a su reinado serán exterminados. El versículo 14 dice, y los ejércitos celestiales. Esta palabra para ejércitos celestiales nos está hablando de ángeles, malaquines, como estamos acostumbrados a ver, pero también está hablando de nosotros, el pueblo de Dios. Nosotros seremos como los ángeles y estaremos siempre con el Señor. Vendremos con Él y por consiguiente seremos catalogados como ese ejército celestial, vestido de lino finísimo, blanco y limpio. Y cuando habla de lino, recuerda que no está hablando de un lino fino, que son acciones justas de los santos. Ahora está diciendo lino finísimo, es decir, hay una justificación más elevada. ¿Sabes por qué? Porque precisamente cuando venga el Señor en su segunda venida, habrá sucedido lo que es el tribunal de Cristo, y nosotros allí seremos juzgados por el Mesías, y de las cosas buenas y malas que nosotros hayamos hecho, mientras estemos en el cuerpo, sean buenas o sean malas, seremos juzgados. Allí en el tribunal de Cristo, eso va a ser en el cielo. Es allí donde Él va a purificarnos por completo. Y ahora seremos vestidos de lino finísimo, blanco, limpio. Dice que le seguían en caballo blanco. Debemos observar que para interpretar esta escritura o estas palabras, no nos está hablando desde una parte literal, son palabras metafóricas. Es para enseñarnos que ese lino finísimo no es una vestidura física que nosotros tendremos. Escuchemos, allí todo es espiritual. Es para enseñarnos cuántas acciones justas nosotros tendremos, ese grado de perfección que nosotros alcanzaremos en esa eternidad.
Allí no le fallaremos a Dios, no tendremos ninguna relación con el pecado. Desde luego, cuando tú estés sumergido y estemos todavía sumergidos en este cuerpo, Pablo le llama un cuerpo de muerte. Seremos nosotros aún tentados dentro de este cuerpo y perseguidos por los errores. El versículo 14 dice, y le seguían en caballos blancos. Es la palabra o el nombre blanco o el color blanco es para detallarnos o hablarnos acerca de la pureza y de la santidad. Y de su boca sale una espada aguda. Hay una espada aguda que en el sentido metafórico está saliendo de la boca del Mesías, es para enseñarnos que su palabra hará algo, dice, para herir con ella a las naciones. Podemos observar que la palabra de Dios en aquel día, como nosotros estamos acostumbrados hoy, es que necesitamos una palabra que nos restaure, necesitamos una palabra que nos eleve. En aquel día, cuando Él venga, no habrá una palabra como nosotros estamos acostumbrados a escucharla. No habrá una palabra de oportunidad, habrá una palabra que herirá. Y es que para comprometer a todos aquellos que sí desean, que sí quieren pertenecer a ese reino. Bien, dice para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro. Es decir, si él tiene un bastón, que significa el poder y la autoridad, no será de madera, sino de hierro. ¿Qué busca revelarnos la Escritura? Está hablando del carácter del Mesías. Él no permitirá que en aquel día, a partir que Él establezca la era milenial, no permitirá que nadie peque, ni siquiera con la intención de la mente. Él verá y conocerá toda intención del corazón del hombre que por consiguiente prosigue al mal. Aquel día será prohibido. Él no permitirá ningún pecado de la mente. Espero que eso te esté ayudando mucho. ¿Para qué? Para que conozcas al Mesías, para que prediques al Señor en sus asignaciones, en lo que Él es en su carácter. Dice, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él la regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso, Sabaoth. ¿Qué pasa? Dios no quiere, para esto es que Él no quiere que nosotros pasemos o atravesemos su ira. Solo aquellos que estarán bajo la ira de Dios sufrirán el dolor y la condenación. Amado pueblo del Señor, Él se manifestará como Sabaoth, el Todopoderoso. Cuando veas a Dios como el Todopoderoso, gloria a Dios, el Omnipotente, ahí corrijo esa palabra, el Omnipotente, el Todopoderoso. Entonces, ¿qué nos está enseñando? Cuando nos revela del Todopoderoso, es porque Él va a pelear. Esta titularidad de Dios omnipotente, todopoderoso, es para revelarnos a nosotros el carácter del Mesías como guerrero, que solo Él peleará. Versículo 16. Es un versículo importante y espero que te quedes para que lo interpretes. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Qué nombre? Rey de Reyes y Señor de Señores. La pregunta es, ¿por qué tiene escrito? Porque tiene escrito en su muslo, en su vestidura, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Recuerdas cuando Abraham con el siervo Eliezer? ¿Qué hizo Abraham? Él se levantó su traje y puso la mano del siervo Eliezer debajo de su muslo. ¿Qué implica eso? Un pacto, un compromiso. Eliezer debía buscarle en compromiso esposa para su hijo Isaac. Amado pueblo del Señor, lo que quiere decir aquí es que aquellos que debidamente estén bajo el pacto, ¿qué pacto? El nuevo pacto, el pacto del Mesías, aquellos que han seguido al Mesías, solamente ellos estarán bajo el reinado del Mesías.
Solamente ellos ayudarán a gobernar estas naciones y desde luego habrán otras personas que entrarán a la era milenial, pero ellos serán obligados a cumplir todo lo que tiene que ver con la era milenial. Versículo 17. Vi un ángel que estaba en pie en el sol. Cuando leemos estas palabras, ¿qué nos enseña? Humanamente, cuando nosotros vemos el sol, no lo podemos mirar, mucho menos pararnos frente a él. Lo que está enseñándonos es que este ángel, puesto de pie en el sol, está hablando de un asunto sobrenatural. Es solo de Dios. Cuando vemos estas cosas, no es un asunto humano. Y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos a la gran cena de Dios. Ahora observemos, esta cena de Dios no es la cena de las bodas del Cordero. No, ya eso sucedió, ya pasó, fue dejado atrás. Hay algo que nos está enseñando, y es que solo cuando el Mesías venga en su segunda venida habrá una gran devastación entre los pueblos, entre las naciones. Serán destruidos, será derramada sangre, pero en un periodo de 75 días, ¿cómo lo sé yo? Porque en el libro de Daniel, en el capítulo 12, capítulo 13, nos está hablando, dice: bienaventurados los que lleguen hasta 1335 días. De esa segunda sesión, de esa segunda semana de Daniel, esos 75 días se cumplirá esto, la tierra será limpiada. ¿Y él para qué? Para que se dé inicio a la era milenial. Las aves de los cielos van a limpiar la tierra de todos los cadáveres que dejará esa guerra de Armagedón. Así, para que lo vayas teniendo en cuenta, la profecía se conecta entre sí. Y este ángel está llamando a las aves de los cielos hacia la cena de Dios, pero no en la boda del Cordero. Es que ellos se van a alimentar como esas aves carroñeras de todos esos cuerpos de muertes. Ahora, ¿has escuchado de dónde sale esta palabra de las aves de los cielos? Está hablando de la deshonra. ¿Por qué de la deshonra? Si recuerdas que al Mesías, todo lo de entre las naciones, aquellos que no quisieron nada con él, lo expusieron a la cruz y no le iban a dar sepultura. Esto es para enseñarnos que en el lugar del Gólgota él sería deshonrado, pero fue deshonrado no, porque la profecía estaba cumpliéndose. Él, aún muerto, él cuidaba de sus huesos, y Dios usó a José de Arimatea y lo colocaron en una tumba nueva. Es para enseñarnos algo importante. Él no fue deshonrado aún en su muerte, pero es para revelarnos a nosotros que era todo el pensamiento de aquellas naciones deshonrar al Mesías y que su cuerpo fuera comido por las aves de los cielos. Ahora él en aquel día deshonrará a todos aquellos que no quieren nada con él. No tendrán santa sepultura, como muchos paganamente lo dicen así. No tendrán una honra en su sepultura. ¿Sabe por qué? Porque el Mesías mismo se encargará de deshonrarlos y de dar sus cuerpos, sus carnes, a las aves de los cielos. El versículo 18 dice: para que comáis carne de reyes. Son los que van a estar ahí. Carnes de capitanes, de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carne de todos libres y esclavos, pequeños y grandes, aquellos que por consiguiente eran insignificantes, hablando de los pequeños, pero nunca quisieron nada con Dios. Aquellos grandes que fueron famosos, que tuvieron mucho dinero, fueron personas de prestigio y pese a sus riquezas no quisieron nada con Dios, serán deshonrados aquel día. ¿Y qué pasará con sus cuerpos? Serán dados a las aves de los cielos. El versículo 20, para ir concluyendo, el versículo 19: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Vemos aquí que todas estas almas, ahora sí entendemos por qué no se les dará sepultura, porque ellos son siervos de Satanás, serán siervos del anticristo. Ellos seguirán a la élite mundial.
Ellos serán siervos de Satanás en aquellos días. Ellos se opondrán a la venida del Mesías. Y una y otra vez ves que Satanás se opone a la venida del Mesías. ¿Sabe por qué? Porque él no quiere que el Mesías gobierne. Porque el reinado del Mesías traerá un cambio al mundo. Y Satanás no quiere eso. Ellos se levantaron contra él. Y la bestia fue apresada. Y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales. Y cuando habla de señales, está hablando de señales milagrosas, está hablando de movimientos sobrenaturales, y eso me parece muy peligroso cuando nosotros estamos apegados mucho a los movimientos sobrenaturales. Hay movimientos sobrenaturales de Dios, por supuesto, pero los movimientos sobrenaturales de Dios no son cuando yo los protagonice, no son cuando yo los programe, no es cuando yo lo pida, no es cuando yo lo quiera, no es cuando yo lo provoque. Escuche, por mucha fe que tú tengas y de provocar a Dios, solo el mover sobrenatural de Dios es una asignación que sigue al cumplimiento de la profecía. Amado pueblo del Señor, tengamos ese gran valor de la revelación y la manifestación del Espíritu de Dios con sabiduría, con conocimiento, como Él quiere que nosotros podamos experimentar su presencia. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado, y solo con esas señales sobrenaturales y milagrosas fue una mano fuerte, fue una estrategia para engañar a las naciones. Dice este versículo, engañando a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Está hablando no de la destrucción de estos seres, sino que ellos serán condenados eternamente y para siempre. Pero recuerda que dice vivos, y cuando habla de vivos es porque ellos seguirán vivos, sí, en esa eternidad sin Dios. Y los demás fueron muertos con la espada que salían de la boca del que montaba el caballo. Está hablando del Mesías. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amado pueblo del Señor, ¿quieres tú ser honrado por el Mesías el día que Él venga? Hónralo ahora. ¿Quieres tú ser deshonrado el día que el Mesías venga? Entonces sigue por el mal camino en que vas. Amado pueblo del Señor, que el Dios Todopoderoso te bendiga. Te saluda este ministro de Dios, el pastor Héctor Correa, y espero que esta palabra te haya ayudado muchísimo, y vamos a entrar en el capítulo 20 de Apocalipsis. Bendiciones.